Bueno, hoy nos metemos de lleno con uno de los libros más potentes y controversiales que se han escrito sobre el poder, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y créanme, es una obra que, 500 años después, todavía pica y genera muchísimo debate. A ver, todos hemos escuchado la palabra maquiavélico, ¿no? ¿Y qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un político frío, calculador, alguien que haría cualquier cosa para llegar al poder. Pues agárrense porque vamos a ver de dónde salió todo eso y si la historia es tan simple como parece. Y es que por 5 siglos, el apellido de este señor se ha usado casi como un insulto. Ser maquiavélico es ser despiadado. Pero, ¿esa es toda la verdad? ¿O hay algo más? Para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Listo. Para realmente captar la onda de El Príncipe, primero hay que entender el mundo en el que nació. Porque este libro no se escribió en una biblioteca tranquila, no, se escribió en medio del más puro y absoluto caos. Imagínense la Italia de esa época. Olvídense del país unificado que conocemos. Era un hervidero. Un montón de ciudades-estado dándose con todo, invasiones de ejércitos extranjeros, traiciones a la orden del día. La única regla era básicamente sálvese quien pueda. En medio de esa locura, El Príncipe no es un manual para ser un tirano por gusto, no, es literal un manual de supervivencia. Maquiavelo estaba desesperado y lo que quería era darle a un líder las herramientas para unificar Italia y, como grita al final del libro, para liberarla de los bárbaros. Y aquí está la clave de todo. A Maquiavelo no le interesaba cómo el mundo debería ser. Le importaba la verdad efectiva. O sea, cómo son las cosas en la realidad. Piénsenlo como un doctor de emergencias. No se pone a filosofar sobre la salud ideal. Atiende al paciente que se está desangrando con lo que tiene en la mano. Y este realismo tan crudo lo lleva a dar unos consejos que, bueno, le dieron su fama. Unos consejos que chocaron fuerte en su época y que, seamos honestos, todavía hoy nos hacen un poquito de ruido. Esta frase lo dice todo, y sin pelos en la lengua. Básicamente, si un gobernante intenta ser el bueno de la película todo el tiempo, se lo van a comer vivo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente que no juega limpio. La política para Maquiavelo tiene sus propias reglas, y no es un juego para santos. Miren qué interesante cómo le da la vuelta a las cosas. Ser generoso suena genial, pero Maquiavelo te dice cuidado. Para ser generoso necesitas dinero. Cuando se te acabe, vas a tener que subir los impuestos, y ahí la gente te odiará. En cambio, si te ganas fama de tacaño, cuidas tus recursos, y como no le quitas nada a nadie, es más seguro. Una lógica implacable. Y sobre la honestidad, aquí la cosa se pone seria. Maquiavelo dice que un príncipe tiene que ser un actorazo. En público tiene que parecer compasivo, fiel, religioso, pero en privado tiene que estar listo para hacer todo lo contrario si el Estado lo necesita. ¿Cumplir una promesa? Solo si te conviene, si no, pues, adiós promesa. Su análisis sobre la crueldad es igual de frío. Ser demasiado blando y misericordioso puede llevar al caos y al final sufre más gente. En cambio, un acto de crueldad bien aplicado y en el momento justo puede imponer orden y paradójicamente ser más humano a la larga porque evita un mal mayor. Y aquí está, claro, la frase, la más famosa y escalofriante de todas. Pero ojo, que hay una letra pequeña que a menudo se nos olvida. Maquiavelo añade algo crucial. Un príncipe debe evitar, a toda costa, ser odiado. El miedo te mantiene en el poder, el odio en cambio solo genera conspiraciones y rebeliones. Pero no todo es crueldad y engaño en el mundo de Maquiavelo, ¿eh? Su sistema es más un equilibrio. Él creía que un líder tiene que saber cómo bailar con dos fuerzas gigantes que gobiernan todo. La primera es la virtud. Y mucho cuidado, no es la virtud de ser bueno y rezar, no. Para Maquiavelo, la virtud es una mezcla de habilidad, audacia, de tener agallas y saber adaptarse. Es la parte del juego que sí podemos controlar. Y la segunda fuerza es la fortuna, que para que nos entendamos es la suerte, el azar, todo eso que se nos escapa de las manos. Es esa fuerza caótica que puede destrozar el plan mejor diseñado. Entonces, ¿cuánto control tenemos? Maquiavelo, siempre pragmático, decía que más o menos un 50-50. La mitad de las cosas que nos pasan son por la fortuna. Pero, y es un gran pero, la otra mitad es nuestra. Ahí es donde entra la virtud para construir defensas y estar preparados para cuando el río de la mala suerte se desborde. Y para enfrentar a la fortuna, Maquiavelo usa esta metáfora que, para nuestra sensibilidad de hoy, es bastante violenta y chocante. Pero el mensaje de fondo es este.
No te puedes quedar de brazos cruzados. Un líder debe ser audaz, atrevido, para intentar torcer las circunstancias a su favor en vez de ser una víctima de ellas. Muy bien, ya vimos de qué va el libro, pero ¿por qué seguimos hablando de él 500 años después? ¿Qué tiene este pequeño manual para que siga siendo lectura obligada en tantos lugares? Pues porque se considera que El Príncipe es el punto de partida de la política moderna. ¿Por qué? Porque Maquiavelo hizo algo que nadie se había atrevido a hacer. Separó el estudio del poder de la moral y la religión. Básicamente fundó una nueva ciencia para gobernar, basada en la observación fría de la realidad, no en la fe. Su influencia se mantiene por tres grandes razones. Primero, su enfoque brutalmente realista del poder. Segundo, esa idea radical de que la moral de un gobernante no es la misma que la de un ciudadano común. Y tercero, porque, nos guste o no, lo que dice sobre cómo se gana y se mantiene el poder sigue siendo inquietantemente cierto hoy en día. Y así volvemos al principio, pero quizás con otra mirada. La pregunta final ya no es si Maquiavelo era malvado. La pregunta quizás más incómoda es si su obra no será simplemente una descripción brutalmente honesta de cómo funciona el poder. Una pregunta que después de 5 siglos sigue más viva que nunca.